Donc, le projet Fleurapyr, c'est le suivi de l'impact du changement climatique sur la flore pyrénéenne. Donc, je vais présenter son coordinateur, Gérard Lagier. Il est ingénieur des forêts et depuis plus de 15 ans, il occupe le poste de directeur du Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées. Et pendant le premier projet POCTEFA entre 2012 et 2014, il a coordonné l'action biodiversité fleurs et actuellement, il coordonne le projet Fleurapyr qui fait entre autres la caractérisation de l'atlas floristique transfrontalière des Pyrénées. Donc, je laisse la parole. Bonjour à tous. Donc le projet Fleurapyr, c'est l'un des projets donc partenaires de l'OPCC2, l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Et donc je vais vous présenter, donner un aperçu rapide de ce que l'on fait dans le cadre de ce projet. Alors c'est un projet donc qui est en partenariat avec des institutions françaises, espagnoles et andorranes. Je ne vais pas citer tous les partenaires, mais enfin, ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que sont rassemblés autour de ce projet les institutions qui, en France, en Espagne et en Andorre, rassemblent et gèrent les données sur la flore des Pyrénées. Et puis également un certain nombre de structures qui s'associent au dispositif de suivi que l'on met en place. On y reviendra dans le cadre de la présentation. C'est un programme qui est financé donc à 65% par le FEDER POCTEFA et également par les régions françaises Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi que par l'État au titre du massif des Pyrénées. Donc les objectifs du projet. Ouais, excusez-moi, parce qu'en fait, j'ai pas de visibilité sur l'écran. Et ah oui, pardon, vous voyez pas là. Merci. Donc, comme l'a dit Johanna tout à l'heure, c'est un projet qui fait la suite en fait d'une action biodiversité qu'on avait donc développée dans le cadre d'un précédent POCTEFA, en lien toujours avec l'OPCC, et donc il rejoint donc trois grands objectifs à l'heure actuelle. D'une part, améliorer l'atlas de la flore des Pyrénées, donc on avait initié dans le cadre du présent programme. Ensuite, travailler sur les enjeux de conservation à l'échelle des Pyrénées, en initiant la réalisation d'une liste rouge de la flore rare et menacée des Pyrénées, et puis ensuite un troisième axe en fait sur les dispositifs de suivi qui nous permettent donc de mettre en place et de suivre des dispositifs qui nous enseignent sur la question du suivi de la végétation à long terme en lien avec le changement climatique. Alors, le premier axe autour de l'atlas de la flore des Pyrénées. Il s'agit à partir du travail antérieur qui a été fait et qui a rassemblé plus d'1 million de données sur la flore des Pyrénées, avec plus de 3500 espèces pour lesquelles on a rassemblé l'information et qu'on a mis en commun à l'échelle de l'ensemble des Pyrénées. Il s'agit en fait d'organiser et de faire évoluer cet atlas en ligne vers un processus de mise à jour dynamique, ce qui permettra d'avoir donc un accès facile à l'ensemble des données sur la flore des Pyrénées qui peuvent ensuite être croisées avec d'autres données, en particulier des données climatiques. Ça permettra également donc de produire des couches d'informations synthétiques qui seront mises en ligne sur le portail de l'OPCC et qui pourront donc être croisées avec les autres informations qui sont produites par les projets rassemblés au sein de l'OPCC. Donc là, c'est une vue d'ensemble sur le portail, le nouveau portail qui sera mis en ligne à la fin de cette année ou début d'année prochaine et qui permettra donc d'accéder à l'information avec des recherches sur certaines plantes ou des recherches multicritères qui permettront donc de visualiser, de télécharger de l'information directement en ligne. À chaque espèce est associée une fiche descriptive synthétique qui permet d'avoir une vision sur ce qu'est cette espèce au niveau taxonomique, et qui a également un certain nombre de critères de répartition générale et de l'écologie de la plante en question.
Au-delà de la mise à jour de cet atlas existant, on a deux autres axes qui sont associés autour de la préparation, l'intégration de nouvelles données. Il s'agit en particulier de rassembler, de mettre à disposition toutes les données sur les bryophytes, c'est-à-dire les mousses et les hépatiques qui ont pu être donc déjà produites à l'échelle des Pyrénées. Donc ça, c'est un autre groupe important sur la biodiversité des Pyrénées. Et puis également, on fait un travail sur le catalogue des végétations des étages alpins et subalpins. Donc là, il s'agit en fait de rassembler toutes les informations sur les associations végétales qui sont présentes dans les Pyrénées sur les trois pays. Alors c'est un travail qui est important parce qu'il nous permettra d'aller plus loin plus tard sur le rassemblement des données sur ces végétations. Il faut avoir en tête qu'en fait la limite France-Espagne est une limite en fait en termes de référentiel sur la flore et sur les végétations, et donc on a besoin de travailler en commun pour partager le vocabulaire et tout ce qui a pu être décrit à l'échelle des Pyrénées, en fait. L'autre axe de travail, c'est la liste rouge de la flore vasculaire. Alors c'est un travail finalement original et initiateur à l'échelle européenne, puisque c'est la première fois qu'on fera une liste rouge à l'échelle d'un territoire biogéographique. Les listes rouges, elles sont faites à l'heure actuelle à l'échelle internationale, et puis également elles sont déclinées État par État ou éventuellement par région, mais on n'a pas d'exemple à l'échelle européenne de liste rouge faite à l'échelle d'un territoire biogéographique cohérent. Donc à partir des données de l'Atlas, on va pouvoir donc préparer une évaluation selon la méthodologie de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et dans ce cadre-là, on va essayer de prendre en compte des critères sur la sensibilité des espèces au changement climatique. Et ça nous permettra donc de sortir une liste des enjeux majeurs de conservation à l'échelle des Pyrénées. Enfin, la dernière partie du programme concerne les dispositifs de suivi. Il y a un premier dispositif qui concerne le suivi des combats neige. Alors les combats neige, ce sont des milieux très particuliers de la haute altitude. Ce sont des types de végétation, donc des milieux qui sont liés à des topographies particulières qui permettent l'accumulation neigeuse pendant une longue période dans l'année, et avec des végétations très spécifiques qui se développent, en particulier qui sont capables de vivre avec un engorgement du sol très important au moment de la fonte des neiges, et également de se développer avec une saison de végétation très courte. L'intérêt de ces types de végétation, c'est qu'elles sont essentiellement sous dépendance climatique, parce qu'en fait, il y a très peu d'effets anthropiques sur ces végétations-là qui ne sont pas une ressource pastorale, en fait. Donc en étudiant ces végétations et en les suivant à long terme, on peut espérer donc isoler le facteur climatique par rapport à d'autres types de végétation où ça peut être très compliqué de séparer la part climatique et la part des impacts de l'homme. Donc sur ce dispositif-là, qui a été mis en place à partir de 2011, on va améliorer un certain nombre de choses, en particulier la caractérisation des sols, qui va être faite de manière homogène sur l'ensemble des sites. Et puis également, on a un programme en lien avec Climpy qui va permettre d'avoir une cartographie des combats neige par télédétection qui permettra de mettre en place un autre type de suivi. On ajoute également un dispositif que je vais présenter un petit peu plus loin dans une autre diapositive. Donc ce dispositif de combat neige, en fait, c'est 14 sites de haute altitude qui sont suivis sur les 3 pays, avec donc un certain nombre de structures qui sont impliquées sur des suivis qui sont annuels, avec 4 suivis phénologiques par an pour chaque site, et puis un suivi tous les 5 ans qui vise à décrire précisément et à cartographier finement la végétation, de manière à voir s'il y a des évolutions temporelles en matière de végétation. Pour les personnes intéressées, vous pouvez venir me voir après, je pourrais vous communiquer un document qu'on a sur le protocole de suivi précis et puis sur la typologie des combats neige, donc des milieux qui sont suivis dans le cadre du dispositif. Un dispositif complémentaire qu'on met en place sont ce qu'on appelle les open top chambers. C'est des petits dispositifs en fait en plexiglas qui permettent de simuler le réchauffement climatique à l'échelle de petites placettes en fait. Donc là vous avez un site en Andorre où le dispositif a été testé cet été, et on va le déployer sur 4 sites à partir de l'année prochaine. C'est un dispositif qui nous a été proposé par l'Université de Barcelone, et donc là pour le moment on l'a testé
testé et puis on a pu prendre connaissance d'un certain nombre d'effets secondaires qu'il va falloir améliorer pour éviter certains biais. Bon, par exemple, en bordure des plexiglas, on a une condensation qui se fait et donc ça fait un apport d'humidité plus important sur une partie de la combe à neige. Donc là, ça crée un biais dont il va falloir s'affranchir en fait. Au niveau de ce dispositif, donc quelques résultats préliminaires qui ont été présentés à l'occasion de colloques et workshops à l'échelle européenne en septembre dernier. Là aussi un petit poster, j'en ai des tirages à 3, donc si certains sont intéressés, je pourrais vous les communiquer. Donc sur chaque site, en fait, on a mis en place des enregistreurs de température qui sont enterrés dans le sol et qui permettent d'avoir des éléments de caractérisation microclimatique. Le constat qu'on fait, c'est qu'on a une grosse hétérogénéité entre les sites, à l'intérieur des sites, et puis également une hétérogénéité interannuelle également. En matière de richesse spécifique, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, on va avoir besoin d'un suivi long dans le temps pour pouvoir avoir détecté des effets réellement interprétables, ce qui paraît logique sur ce type de dispositif. Ensuite, on a testé aussi un certain nombre d'indicateurs et là, on a un travail à faire pour améliorer le choix des indicateurs, pour avoir des indicateurs bien appropriés à partir des résultats que l'on peut produire. Un autre dispositif qu'on va mettre en place, ce sont 2 sites qu'on va installer dans le cadre du dispositif international Gloria, qui vise à suivre l'évolution des végétations sur les hautes montagnes alpines de la planète, en fait. Donc c'est un dispositif pour lequel il existe déjà 2 sites en Aragon, soutenus par le gouvernement de l'Aragon et gérés en lien avec l'IP. Donc là, on va installer 2 sites supplémentaires, un sur le versant nord des Pyrénées françaises et un aux confins dans les Pyrénées orientales, aux confins France-Espagne-Andorre, en fait. Donc là, c'est des dispositifs un petit peu lourds sur lesquels il y a un gros suivi qui est fait et qui se renouvellent tous les 7 ans. Donc là, dans le cadre du programme FloraPyr, on mettra en place le suivi, l'état initial de chacun des sites. Enfin, dernier dispositif, le dispositif Phénoclim, qui est un dispositif de sciences participatives qui a été initié dans les Alpes par le Centre de recherche sur l'écologie alpine, le CREA. Et donc, on va déployer dans les Pyrénées. Il y a déjà eu un premier essai de déploiement dans les Pyrénées orientales avec le parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Il va se mettre en œuvre de manière collégiale dans les Pyrénées en s'appuyant sur le réseau éducation Pyrénées vivantes, qui est un réseau d'éducation à l'environnement qui regroupe plus de 70 structures en France, Espagne et Andorre, qui est coordonné par la Ligue pour la protection des oiseaux en France. Et ce dispositif va se faire en lien étroit avec le portail de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Donc il s'agit donc d'associer le grand public au suivi de l'impact climatique sur la phénologie des espèces. Et l'objectif opérationnel, c'est en fait chaque participant suit un site avec 3 individus de 3 espèces choisis par une liste d'une dizaine d'espèces en fait. Et il y aura un certain nombre d'espèces communes entre les Alpes et les Pyrénées, ce qui pourra permettre de faire des analyses croisées entre les 2 massifs. Donc là, on a un groupe participatif qui a travaillé sur le déploiement et l'animation du dispositif. Notre objectif, c'est d'avoir dès l'année prochaine entre 50 et 100 sites suivis, avec la prise en charge d'un site par chacune des structures d'éducation à l'environnement. Et puis, à partir des années suivantes, d'élargir le dispositif pour avoir plus de sites suivis. 50 à 100 sites, comparé à ce qui se fait dans les Alpes, c'est déjà un nombre intéressant. Voilà, je vous remercie pour votre attention après cet aperçu rapide. Alors, tant que j'ai la parole, je voudrais faire, avec l'accord des organisateurs, juste un petit flash sur un petit élément que vous avez dans votre pochette, en fait, qui est un sachet de graines de grande gentiane, Gentiana lutea. Simplement pour vous appeler l'attention sur ce type de choses, en fait. C'est des objets qu'on aime bien avoir, des petites graines qu'on va avoir envie de semer. Mais à travers ce petit sachet, en fait, il faut voir que ça concentre en fait un certain nombre de questions qu'on peut se poser sur
le suivi et l'évaluation et l'évolution de la flore en altitude en lien avec le changement climatique. Derrière une espèce, en fait, se cache une diversité génétique qui est structurée géographiquement, et il faut toujours être prudent dans la manière dont on agit sur les espèces. C'est une grande question qu'on se pose, par exemple, en lien avec les acteurs forestiers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper, par exemple, l'arrivée d'un changement climatique? Voilà. Alors, par rapport à ce petit sachet, moi, ce que je vous recommande en tant que directeur d'un conservatoire botanique, c'est de le garder précieusement en souvenir de ce colloque, et surtout de ne pas semer ces graines en montagne pyrénéenne. Merci de votre attention. Bien, pues vamos a pasar a la parte final de este tercer bloque, antes de ir a comer. Entonces, tenemos dos presentaciones también de las, de las rápidas, vamos a decir, o al menos pautadas. La primera de ellas va a ser un poco una cuestión casi práctica de lo que nos ha explicado Gerard, que va a tratar de la vegetación de la alta montaña pirenaica. Bueno, tenemos con nosotros a Josep Maria Ninot, del Institut de Recerca de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona. Él es profesor titular en el Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona, como he dicho. Entonces, ya hace, hace 40 años que se dedica a estudios de flora y vegetación, o sea que somos casi coetáneos. Y a destacar, sobre todo a los que nos interesamos por la flora y demás, como autor de la Flora Manual de los Països Catalans, que es pues la Biblia en los países catalanes y un poco más allá también, ¿de acuerdo? A nivel de conocimiento de las plantas de la florística. Especializado en ecología de la vegetación, sobre todo en ambientes singulares de alta montaña, es lo que nos va a explicar aquí en el límite forestal, los hábitats de interés que hay y a partir del límite forestal y más arriba, como prados, humedales, etc. Su actividad investigadora actual se enmarca en dos proyectos principales. Uno es un proyecto LIFE, Limno Pirineus, Restoration of Lentic Habitats and Aquatic Species of Community Interest in High Mountains of the Pyrenees. Y el otro es este que ha explicado Gerard, en el que colabora la Universidad de Barcelona, el FloraPIR, y dentro de él lo que hace es dedicarse a mantener y desarrollar las bases de conocimiento sobre la flora de los Pirineos y los indicadores de seguimiento relacionados con el cambio climático. Bueno, pues, Josep, como es, Josep María, como hay tiempo pautado, te acercas y empezamos. Gracias por la presentación, muy generosa. Más que resumir mucha investigación, dado el formato de esta presentación, pues simplemente daré 4 ideas que hay que poner aquí. Puede marchar. Menos yo. Bien, pues 4 ideas sobre cambios de la vegetación, y me preguntaba, frente al cambio climático o frente a otros cambios motores de esta vegetación. La presento yo, pero es resumen de investigación de muchos colaboradores, además incluso más de los que están aquí. Si algo nos sorprende de la alta montaña pirenaica, que sería la parte pues, de 1600, digamos, para arriba, es el contraste de ambientes que se da, que lleva un contraste de componente vegetal también muy marcado, especies de funcionamiento distinto, de edades distintas, algunas siempre han estado allí, otras llegaron hace tiempo, otras son endemismos propios, y todas ellas han tenido un motor de cambio que ha sido climático. Por ejemplo, esta especie emblemática, Dryas octopetala, llegó de la zona boreal hace centenares de miles de años, y como marca aquel pequeño esquema, sufrió ascensos y descensos a lo largo de las glaciaciones cuaternarias, y luego más tarde llegó el hombre, pero tampoco mucho más tarde. Cada vez tenemos más evidencias de que la deforestación, uso de pastoreo, uso de leña, date de algunos milenios. Por tanto, ambos motores de cambio, el hombre y el cambio climático, se han solapado como mínimo desde hace algunos milenios.
Lo que ahora nos sorprende es que los motores de cambio son rápidos, o sea, el clima cambia rápidamente, no voy a abundar en lo que ya muestran las gráficas inferior y izquierda, y otro es el colapso de la economía autárquica que se ha dado en los Pirineos a lo largo del último medio siglo. Claro, esto produce cambios muy visibles en la vegetación, lentos pero visibles. Por ejemplo, una rápida reforestación del nivel forestal, del nivel subalpino, que va desde bosques secundarios de abedul hasta cubrimiento de antiguas zonas de pastoreo. Se da en todas las altitudes, pero la que observamos con más detalle es el límite altitudinal del bosque, se llama normalmente tree line o timberline, y que es una frontera compleja donde se pasa paulatinamente del bosque al pasto y donde se observa que hay cierto ascenso, si bien hay que remarcar que ese ascenso se da sobre todo en las zonas donde el hombre anteriormente lo había bajado más. Por tanto, el cambio climático colabora, pero no es el motor principal. Hay que entender que el límite forestal es algo complejo, no es una frontera simple, donde los pinos pequeños, juveniles, tienen difícil para sobrevivir y lo hace muchas veces apoyados por alguna especie arbustiva. Un operativo de calentamiento global que ha actuado durante 10 años nos muestra que puede ayudar al crecimiento de los juveniles de pino, pero a pesar de todo eso necesitan sobrellevar otras restricciones, lo que explicaría que el límite forestal está subiendo muy poco, de hecho. Otro cambio importante es la matorralización, la expansión de arbustos, que es lenta en el piso subalpino, por ejemplo, por rhododendron o por Juniperus nana, pero es inexorable. O sea, son arbustos que crecen muy lentamente, pero van cambiando el funcionamiento de los pastos. Otra vez, el calentamiento inducido, experimental, muestra cómo esto puede ayudar a este progreso de las especies arbustivas, aunque levemente. Lo que sí es importante tener en cuenta es que esos cambios no implican cambios mayores de extinciones de especies ni de grandes desplazamientos, pero sí implican cambios importantes en la biota asociada, o sea, pájaros, hongos, etcétera, y en el balance general del ecosistema, carbono, nitrógeno, etcétera. Otra cosa donde tenemos puesto la lupa, la observación, es en aquellas especies singulares. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, pues los humedales, los lagos, tienen especies que se dan solo en estos ambientes muy concretos. Los cambios de SIP en el uso del pastoreo, que tienden a concentrar el pastoreo en las zonas húmedas, pues sí están influyendo fuertemente en la ruralización de estos ambientes. En cambio, otros ambientes singulares, como son los roquedos, las zonas más o menos de canchales, los bordes de riachuelo, contienen una biodiversidad vegetal muy singular, pero en principio no parece muy sensible al cambio climático, ya que son especies muy tamponadas, muy resilientes. Este es un humedal donde se dan bastantes de esas especies y, como decía, muchas veces esas especies, digamos, solucionan el cambio hidrológico con pequeños desplazamientos, pero eso no se da en todas, solo se da en las que pueden desplazarse, algunas no podrán hacerlo sin duda. Y donde eso es importante o casi dramático es en los neveros. Los neveros son esas comunidades vegetales que se instalan donde la nieve permanece más tiempo. Aquí se puede apreciar que se instalan, por tanto, en unas pequeñas islas que están desapareciendo. Esto lo tenemos documentado y medido, lo de la desaparición de la nieve, y las especies están monitorizadas. Por ejemplo, esto es un seguimiento de Florapyr, precisamente, de plantas de nevero. La planta inferior derecha es Salix pyrenaica, un sauce enano que es bandera de estos ambientes, y también otras especies más pequeñas, que por distintos motivos van resistiendo. El sauce es bastante resiliente, pero los otros van cediendo. Ya como final, pues diríamos que este ejemplo de montaña pues nos muestra que algunas especies tendrán la oportunidad de desplazarse, otras pueden resistir en un ambiente muy concreto de roca, pero para otras, como las de los neveros, la alta montaña representa una trampa, no pueden escapar de ahí. Por tanto, los cambios mayores, los que vemos más evidentes cuando comparamos fotos de 50 años hacia la actualidad, pues no tienen mucho que ver con el cambio climático, más con el cambio de usos del suelo, pero en cambio tienen un fuerte efecto sobre el funcionamiento del ecosistema de la alta montaña, no tanto en las zonas culminales, en las zonas altas y rocosas, pero sí en las zonas sensibles. Por esto, seleccionar especies o comunidades de especies que funcionen como centinela
es útil. Explorapil se está haciendo con los neveros y a través de los proyectos que tratan de turberas, pues se tiene el ojo puesto en esas turberas abombadas de Sphagnum, que son especies condenadas a la extinción a mayor o menor ritmo. Gracias por la atención. Gracias también por solidarizarse con la cuestión catalana. Yo añadiría solo una cosa más. Estemos todos atentos a la deriva ilegítima de la pseudodemocracia española. Gracias. Bien, y para terminar este bloque, pues vamos a cambiar bueno, por lo menos de materia. Vamos a pasar de la vegetación o de la flora a los espacios naturales protegidos. En la Comunidad Autónoma Vasca se está desarrollando un proyecto ahora que parece, por los datos que veréis, muy interesante, que es la posibilidad de adaptación, los cambios que va a poder haber en los hábitats y cómo podemos responder a eso desde los espacios protegidos, en nuestro caso desde la Red Natura 2000. Bien, para ello tenemos aquí con nosotros a Íñigo Ortiz de Urbina, que es licenciado en Biología y máster en Ingeniería Ambiental y Gestión del Agua. Ha tocado muchos aspectos desde sus comienzos en ictiología, auditoría ambiental, etcétera, pero sobre todo en los últimos años y como miembro de la empresa IDOM, ha trabajado como supervisor y coordinador regional del equipo externo de supervisión de los programas LIFE en España y Portugal. Entonces, claro, eso le ha dado oportunidad de conocer muchos proyectos innovadores relacionados con tecnologías ambientales, con estrategias de gestión, etcétera. Entonces, ahora, pues aprovechando todo ese caudal de conocimiento, pues estamos desarrollando ese proyecto que ya veréis que yo creo que cambiamos un poco de registro, pero resulta muy interesante. Íñigo, como hay poco tiempo, acércate y así aproveches. Gracias, Iñaki. Bueno, buenos días a todos. El objetivo de esta presentación es exponer la metodología que hemos desarrollado para analizar los efectos del cambio climático sobre la red Natura en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Bueno, para ello nos hemos basado en un análisis de las fuentes de información disponible y hemos empleado dos enfoques metodológicos, desde la bioclimatología y aplicando modelos matemáticos y comparando los resultados obtenidos con ambos tipos de métodos. Por ponernos en contexto, la red Natura en el País Vasco ocupa el 20% del territorio, con 55 espacios, los cuales recogen 65 hábitats de interés comunitario según el anexo 1 de la directiva, que se encuentran en dos regiones biogeográficas, atlántica y mediterránea, y que reflejan la riqueza, el carácter de frontera de ese territorio. Bueno, existen escenarios regionalizados que ya nos avisan que los principales efectos del cambio climático sobre los ecosistemas van a afectar a las zonas costeras y a los hábitats de montaña. Sin embargo, todavía no hay realizada un análisis detallado a nivel de la red Natura de cómo van a afectar estos impactos y cómo se van a recoger los instrumentos de gestión. Para ello, en el contexto de la estrategia del cambio climático del País Vasco, yo inició un proyecto destinado a desarrollar un enfoque muy práctico de cómo realizar este análisis. Y nosotros resultamos adjudicatarios a través de un proceso de licitación, un proceso un poco distinto en un proyecto de 6 meses de duración. Bueno, los datos climáticos que hemos empleado son de alta resolución, son desarrollados en el contexto del proyecto Climatec a partir de escenarios regionalizados Cordex. Hemos elegido el escenario RCP 8,5 como escenario más desfavorable, aplicando el principio de precaución y el horizonte 2071-2100, que como escala de tiempo, que a mí me sirvió un poco de ilustrativa, solo son 2 ciclos de corta para coníferas y 1 para frondosas. Hemos considerado no solo los hábitats de la directiva formalmente, hemos considerado también otros hábitats adicionales que son importantes a nivel regional para la conservación, para lo cual empleamos unos criterios de priorización que se basan en los propios criterios empleados en la Directiva Hábitats. Como fuentes de información hemos trabajado con las informaciones que ya están disponibles en el web server de GEUskadi y tuvimos que realizar una calibración, un contraste de cuáles son las fuentes de información que disponíamos, viendo que no había una correspondencia perfecta y que en realidad no disponíamos de información de especies.
Para la aplicación de análisis bioclimático hemos empleado la metodología de Rivas Martínez, muy conocida, y que se ha basado asimismo en el mapa de vegetación del País Vasco, lo que nos facilitaba un punto de partida para el análisis. De esta manera obtuvimos mapas bioclimáticos, basándonos en indicadores bioclimáticos, índices de continentalidad o índices hombrotérmicos para el escenario de referencia y el RCP. Paralelamente aplicamos métodos de modelización de distribución de especies basados en modelos estadísticos, no hay caracteres biológicos, empleando la herramienta Biomod. Seleccionamos variables climáticas no correlacionadas junto con la litología. Sin embargo, teniendo en cuenta que los modelos se basan habitualmente en especies, tuvimos que hacer un análisis previo de qué fuentes de información utilizar. Para ello realizamos un test de validación con el hayedo, al ser una especie forestal climática distribuida por todo el territorio, y modelizamos las capas de información disponibles del mapa forestal, de vegetación y de hábitats, donde vimos que la mejor correlación de los modelos se daba con las capas de los hábitats. Este es un ejemplo de los resultados que obtenemos en la salida de los modelos. Podemos ver a la izquierda el área de distribución potencial actual y a la derecha el área de distribución potencial futura, pero teniendo en cuenta, es importante interpretar estos datos, que lo que estamos obteniendo no es cuál va a ser la distribución futura de los hábitats, sino dónde se van a conservar las condiciones climáticas equivalentes donde la especie está en la actualidad, el hábitat está en la actualidad. Este es otro ejemplo para el hábitat 9150, donde vemos en el escenario futuro que en principio no obtenemos distribución potencial, lo cual no quiere decir que el hábitat vaya a desaparecer, eso no debemos interpretarlo así, sino que va a tener una gran exposición al cambio climático. Todos estos resultados se pueden representar de una manera cuantitativa. Si bien tenemos que ser muy cuidadosos con esto, no debemos interpretar estos valores cuantitativos de una manera absoluta, pero nos han servido para hacer un cálculo de indicadores adimensionales con los cuales evaluar la capacidad de adaptación y riesgo frente al cambio climático. Por otro lado, hicimos un análisis similar empleando una aproximación bioclimática para que calculamos los isobioclimas con presencia del hábitat y de ellos las superficies potenciales. En el caso del escenario de referencia, las superficies obtenidas de esta manera no tenían sentido con los estudios fitosociológicos, con los mapas de vegetación, y en el escenario futuro obteníamos unos resultados similares a las modelizaciones. Cuando tomamos como isobioclimas de referencia los mencionados en la bibliografía, los cálculos, las superficies actuales potenciales eran muy similares a las obtenidas en los mapas de vegetación potencial. Sin embargo, para el escenario futuro no obteníamos representación. Bueno, tal como hicimos con los resultados de los modelos, estos resultados los podíamos representar numéricamente y obtener también valores de indicadores. Los valores cuantitativos que hemos obtenido son mayores en superficie que los obtenidos con las modelizaciones, pero a nivel porcentual son equivalentes. Bueno, en esta imagen resumimos las dos metodologías empleadas, tanto la bioclimática como los modelos. En el caso del enfoque bioclimática, hemos tomado como superficie potencial actual los pisos mencionados en la bibliografía, mientras que para el escenario futuro, como superficie potencial futura, hemos seleccionado los isobioclimas ocupados por el hábitat en el escenario de referencia. Desde el punto de vista de análisis de exposición al cambio climático, vemos que ambos métodos muestran resultados similares, tanto en cuanto a tendencia de nivel de exposición y distribución geográfica, por lo que finalmente hemos tomado los resultados de las modelizaciones para hacer un análisis de exposición, pero considerando el análisis bioclimático como una herramienta descriptiva desde un enfoque fitosociológico, que es al fin y al cabo en el que se basa la propia directiva. Y los siguientes pasos en el trabajo que estamos desarrollando en la actualidad se trata de hacer, siguiendo la última metodología de la IPPC, completar los cálculos de indicadores para llegar a un nivel de evaluación de riesgo para cada hábitat y hacer una propuesta de medidas no regret. Y finalmente, bueno, agradecer a todos los que han participado en este proyecto, el Departamento de Biodiversidad y Cambio Climático de IOBE, que nos han apoyado en el trabajo, mis compañeros del Departamento de Medio Ambiente de IDOM, y al equipo de Ingeniería Forestal de la Politécnica de Madrid, que nos ha ayudado con las modelizaciones de los hábitats. Muchas gracias. Gracias, Íñigo. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas o tres. Si alguien se anima, ahora es el momento. Bueno, es una pregunta para Josep Ninot. A mí me preguntan muchas veces, entonces te traslado la pregunta a ti. ¿Qué bosques van a quedar en el futuro en el Pirineo? ¿Qué tipo de bosques tendremos? ¿75, 100 años? No sé. El abetal va para abajo, lo acabamos de ver, ¿no? El hayedo, pues no sé. Parece muy atlántico.
¿Cómo lo ves? Haz un futurible. Bueno, yo trabajo a una escala muy pequeña como para hacer ese futurible. Seguro que otros saben más de los que están en la sala que yo, pero diría que, claro, el Aiedo se ha expandido y retraído también, pero sobre todo expandido en un tiempo bastante rápido. Por tanto, es esperable que en un tiempo también bastante rápido pueda retraerse y quedar en algunos enclaves protegidos. Desde luego, los bosques que son muy resilientes, y en eso incluyo tanto a los de pino negro de las zonas altas como a los de carrasca o encina de las zonas bajas, estos van a resistir, a lo mejor se expanden incluso. Y el Aiedo, al menos en algunas zonas, en la zona occidental, claramente está tocado. Claro, hacer una previsión a 100 años vista es complicado, pero esos 3 o 4 elementos, me he dejado los otros caducifolios también, y el pino silvestre, que es muy mayoritario, estos van a cambiar. Y sin duda los que están menos preparados los que están más sincronizados con un clima estable, el Atlántico, por ejemplo, estos yo pienso que van a ir a menos. Y esto incluye principalmente el haya, otros caducifolios y también el abeto. Y en cambio las coníferas más resistentes y las quercíneas más resistentes probablemente, no sé si se van a expandir, pero probablemente sí. Pero esto es muy subjetivo, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Hola, gracias. La pregunta es para Íñigo Ortiz. Me parece muy interesante el trabajo y la modelización que habéis realizado. Pero la pregunta es, de alguna manera, aunque no puedas, con la modelización lo que estás diciendo es que los parámetros climáticos que, digamos, sustentan la actual presencia de determinados ecosistemas puede cambiar en el tiempo, no que el ecosistema en sí pueda llegar a desaparecer, pero de todas maneras, ¿cómo os planteáis o cómo trasladar esto a los gestores de, por ejemplo, no sé, de parques o gestores públicos al ver que quizás determinados, o sea, de ahí se puede concluir para un gestor público que no es necesario invertir en determinados la conservación porque el riesgo de que con esos modelos climáticos aquello no haya que hacer nada, o cómo este elemento cómo se traslada, ¿no? A ver, ¿se me oye? Sí. Uno de los principios básicos era que las medidas de adaptación que se plantearían serían del tipo no regret, o sea, no estrategias drásticas que no tuviesen una marcha atrás. Por ejemplo, por ponerlo en un absurdo, no se plantearía corta este bosque y planta esta otra especie porque decimos que este bosque ya no va a ser viable. Eso no se plantea. O sea, no es planteable, estamos hablando de escenarios que al final son modelos matemáticos, estadísticos, y nuestro análisis también es estadístico. Estamos hablando de unas tendencias. Lo que podemos, y además nosotros nos hemos atrevido a meternos a hablar directamente como unidad de estudio de hábitat, lo cual también ya es algo aventurado, que es una asociación compleja de especies que tampoco sabemos cómo va a evolucionar en el tiempo. Claro, nos hemos basado en esta unidad porque al final es la unidad de gestión que se basa en la Directiva Hábitats y es la propia herramienta con la que los gestores trabajan para definir una serie de espacios naturales. Lo único que podemos decir es que vemos que ciertos hábitats van a estar sujetos a presiones. Podemos hacer un análisis del territorio viendo en qué zonas estos hábitats se podrán conservar y dar directrices de en qué zonas del territorio, por ejemplo, una medida de adaptación que pretendemos dar es si habrá zonas del territorio que van a ser más aptas para conservar esos hábitats y, por ejemplo, habrá que incluirlas dentro de la Red Natura y ahora no están incluidas. La propia definición de hábitats de la Red Natura es muy discutible. O sea, la guía de interpretación del anexo 1 de la directiva pues también es lo que es. Y cómo se interpretan los hábitats y por ejemplo, en el caso del País Vasco hay hábitats que son muy importantes pero que para la directiva no se considera como un hábitat prioritario. Eso no quiere decir que no sea digno de conservación. También habrá que reconsiderar si ciertas zonas del territorio, desde un punto de vista metodológico, que no tienen clasificación de un hábitat prioritario, pues igual deberán ser consideradas a nivel regional prioritario, cambiar su clasificación, pasarlo a calificar. Pues ahora mismo esta es una zona que no es clasificada como un hayedo porque cuando se hizo la clasificación pues no tenía un buen estado de conservación, bueno, no se consideraba comparado con otras zonas de interés.
pero viendo ante el riesgo de que vaya a perder este hábitat, pues lo que tendré que proponer es, oye, esta zona, recalifícala, desde un punto de vista administrativo, califícala como hábitat y actúa para mejorar su estado de conservación y evitar el riesgo de que pierda superficie. Son eso el tipo de medidas que se van a poder proponer, nada drástico. ¿Alguna pregunta más antes de irnos a comer? Bueno, pues parece que nos hemos ganado la comida ya, o sea que vamos y a las 3:30 empezamos de nuevo. Gracias.